Ahora vamos a revisar las ecuaciones diferenciales que se resuelven por sustitución, pero nosotros conocemos la sustitución, ¿verdad? Porque son tipos especiales de ecuaciones diferenciales. Entonces, eso se llama solución de ecuaciones diferenciales por sustitución. Les voy a explicar las conocidas, es decir, las que tienen cambios de variables ya dados por el tipo de ecuación diferencial, cuál es el cambio y a qué ecuación diferencial se van a reducir. Y por último, vamos a revisar las ecuaciones diferenciales, a donde a mí me dicen use este cambio o solo me dicen resuelve y yo tengo que ver qué hago, ¿verdad? Entonces todas esas aparecen en esta parte. Entonces, la primera ecuación diferencial de este tipo es una que le llamamos ecuación diferencial de coeficientes homogéneos. A veces estas les dicen en los libros ecuación diferencial homogénea, ¿verdad? Pero el nombre correcto es ecuaciones diferenciales de coeficientes homogéneos. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial de coeficientes homogéneos? Primero defino qué es una función homogénea. Entonces, una función homogénea llamaremos función homogénea a la función f de xy que satisface lo siguiente. F de tx, ty es igual a t a la alfa, f de xy. Eso significa ser una función homogénea y es una función homogénea de grado alfa, ¿eh? Ese va a ser el grado de homogeneidad de la función. Entonces, si tenemos funciones que satisfacen esta expresión, decimos que esas funciones son homogéneas. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial con coeficientes homogéneos? Entonces, ecuación diferencial de coeficientes homogéneos. Es una ecuación diferencial de la forma m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0, donde m y n son funciones homogéneas de grado alfa. Ambas, ¿verdad? Deben ser de grado alfa, o sea, ambas deben tener el mismo grado. Entonces, ¿qué significa? Significa que como ambas son funciones homogéneas, t de x, t de y es t a la alfa, m de xy y n de tx, t de y es igual a t a la alfa, n de xy. Eso por un lado. Eso es algo propio de las ecuaciones diferenciales con coeficientes homogéneos.
Si ambos coeficientes son funciones homogéneas del mismo grado, decimos que esta es una ecuación diferencial de coeficientes homogéneos. Cheque. Alguna característica específica de estas es que cuando dividen, por ejemplo, m de tx ty sobre n de tx ty, esto es m de xy igual a n de xy. Esto se cumple siempre. También algo que se puede notar al momento de dividir dos funciones que son homogéneas del mismo grado es una estructura, ya les muestro. Por ejemplo, tal vez por ahí lo encuentren en algún ejercicio, en algún libro. Si ustedes dividen m de xy sobre n de xy, ustedes pueden generar dos funciones. Entonces, tengo x a la alfa, m de 1, y entre x a la alfa, n de 1, y sobre x. Esto se va a simplificar y a esto regularmente le dicen f de y entre x. Puede pasar eso. Puede pasar que ustedes hagan este arreglo, que necesiten este arreglo. La otra opción que puede pasar en el caso de las ecuaciones diferenciales de este tipo es que generen una segunda función. Miren. Entonces, sucede eso. Con las ecuaciones diferenciales con coeficientes homogéneos, ustedes pueden llegar a estas funciones. De aquí se desprenden dos de los tres cambios de variable que nosotros podemos tener para este tipo de ecuación diferencial. Entonces, vamos a hablar un poquito de la solución. Estas ecuaciones diferenciales se resuelven usando uno de los siguientes tres cambios de variable. El primer cambio de variable, pues sale de acá. Uno es que y es igual a ux. El segundo cambio de variable sale de aquí. 2 es que x es igual a by. Y 3 es un cambio conjunto. Este es el cambio de coordenadas polares que nosotros conocemos. Para cada uno de los cambios, nosotros tenemos diferenciales, ¿verdad? Que considerar. En el caso de y igual a ux, el diferencial es u de x más x de du. En el caso del segundo cambio, tenemos dx igual a b de y más y de b. Y el tercer cambio, pues tiene dos diferenciales, porque el cambio es simultáneo. X igual a r coseno teta me lleva a un dx, que es coseno teta de r más, bueno, aquí era menos, ¿verdad? Ahora voy a colocarlo así.
Y como este es simultáneo, y r seno teta, el de y nos queda seno teta de r más r coseno teta de teta. Entonces, dependiendo el cambio que ustedes tengan, así van a utilizar los diferenciales. Pero cualquiera de los tres cambios que usen, les van a llevar las ecuaciones o la ecuación diferencial a una de variables separables. Observación. Sin importar el cambio, la ecuación diferencial de coeficiente homogéneo se reduce a una ecuación diferencial de variable separable. Siempre, ¿verdad? No importa el cambio que usted utilice, siempre esta se va a reducir a una de variables separables. Entonces, vamos a verificar con uno de los tres cambios esta observación. No sé cuál les parece si utilizamos el cambio 1, 2 o 3. ¿Cuál les gustaría ver? Da igual, ¿verdad? Porque el proceso, al final nosotros aprendemos a hacerlo sobre la marcha. Es decir, no deducimos una fórmula, sino que reemplazamos el cambio y lo hacemos, ¿verdad? Porque es más fácil. No sé cuál le llama la atención para tomar una ecuación diferencial general y mostrarles cómo es esa historia de que si lo uso el cambio se reduce a una de variables separables. El 3. El 3. 3. ¿Está bien? 3. Particularmente el 3 es el único de los tres cambios que no usamos, ¿verdad? Salvo que sea algo excepcional o que... Porque solo quiero que valoren un detalle. Este es el cambio de coordenadas polares. Ya nosotros sabemos cuándo utilizar ese cambio y cuándo no, ¿verdad? Entonces, ya más o menos por ahí intuimos el uso. Les diré que es muy poco, ¿verdad? Yo casi no lo he utilizado nunca para resolver. Por lo general, los estudiantes siempre escogen el 3, pero bueno, está bien. Y siempre tomamos el caso 1 o 2 para resolver una ecuación diferencial de este tipo. Entonces, ahorita les muestro cómo funciona la historia, ¿verdad? Cómo es esa onda de... Entonces, me doy una ecuación diferencial con coeficientes homogéneos. Ya tengo el cambio, ¿eh? Sea la ecuación diferencial de coeficientes homogéneos. Esta que está aquí. M de XY de X más N de XY de Y igual a 0. Se desenfocó. Entonces, esta es de coeficientes homogéneos. Vamos a tomar el cambio que les había dicho. X igual a R coseno teta, Y igual a R seno teta. Los diferenciales de X es coseno teta de R menos R seno teta de teta. D de Y es seno teta de R más R coseno teta de teta. Estamos en esto. Ahora, voy a reemplazar todo esto en la ecuación diferencial, que es el proceso natural, lo que siempre hacemos nosotros. M, R coseno teta, R seno teta, de X,
más n r coseno r seno de y igual a 0. Quiero que noten algo. En ambas funciones homogéneas tengo r de común. Por la característica que son funciones homogéneas de grado alfa, yo puedo extraer el r, saco el r de la ecuación diferencial, o sea, saco el r de cada función elevado a la alfa. Pero recuerde algo, r no puede ser 0. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a tener r a la alfa, m coseno teta, seno teta, coseno de teta de r menos r seno teta de teta, más la misma historia por acá, r a la alfa, n coseno teta, seno teta, de r más r coseno teta. Igual a 0. Entonces, ¿qué sucede? Como es distinto de 0, lo puedo quitar de toda la ecuación diferencial. Y ahora voy a proceder a agrupar los que tienen el mismo diferencial. ¿Qué me va a quedar? Tendríamos coseno teta, m coseno teta, seno teta, más seno de teta, n coseno teta, seno de teta. Esto por el de r, más del otro, miren, tengo una r y tengo una r. Entonces la r va a salir. ¿Qué me va a quedar? Voy a tener coseno teta, n coseno teta, seno de teta, y luego menos seno de teta, m coseno teta, seno teta, de teta, igual a 0. Estoy ahí. Entonces, valoremos un detalle. Esto tiene una estructura, pero al final es una función de teta. Esta tiene otra estructura, pero al final es otra función distinta de teta. Para simplificar un poco, tengo f de teta de r más r g de teta diferencial de teta igual a 0. Esa es la forma en realidad. Y si notan, miren, es de variables separables. Y a eso me refería. ¿Quién es G? G es todo este término y F es todo el término de arriba. Entonces, miren, utilizando el cambio de variable de una de coeficientes homogéneos del mismo grado, reducimos la ecuación diferencial a una de variables separables. ¿Se entendió la idea? Ya luego vamos a hacer ejercicios correspondientes a este tema. ¿Jóvenes? Sí, Lick. Listo. Entonces, vamos a revisar ahora otro tipo de ecuación diferencial que le llamamos la ecuación diferencial de Bernoulli.
También se resuelve con cambio de variable. Entonces, ecuación diferencial de Bernoulli. La ecuación diferencial de Bernoulli es una ecuación diferencial que tiene la siguiente forma. Es una ecuación diferencial que tiene la forma siguiente. A sub 1x, y', a sub 0, x, y, igual a g de x, y a la n. N es un número real cualquiera que no puede ser 0 y no puede ser 1. Entonces, a esta nosotros le llamamos ecuación diferencial de Bernoulli. Por la restricción que tenemos, notamos, perdón, que no es lineal. Si se fijan, esta y tiene potencia. Y tiene una potencia que no es 0 o 1. Al ser de esta estructura, esta es una ecuación diferencial no lineal. Eso para que lo tengan pendiente, porque la ecuación diferencial de Bernoulli es no lineal. Ahora, ¿quién me comenta o por qué creen que la restricción que aparece en la n, que no puede ser 0 o no puede ser 1? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que no pueden tomar esos valores de 0 o 1? Lick, si Porque fuese que uno cero, es lineal. si fuese cero el coeficiente, pues se podría resolver por una ecuación, como una ecuación lineal, Ajá, de la forma que estudiamos ayer. correcto. Y si fuese 1, se podría resolver, perdón, por variables separables, tal vez, Correcto, pasando g de x al otro lado. correcto. Esa es la restricción. Licenciado, pero Sí. bueno, que cuando se trata de una enésima derivada, perdón. No, ahí no es una derivada enésima, hijo. Es una potencia. Es una potencia. Ah, ok. Sí, Sí, este porque es de cuando primer es orden. derivada, va entre paréntesis. Ajá. Correcto. Sí, sí, sí. Sí. No, es que yo Ok. nunca mencioné que era una derivada. Es más, estoy hablando de números reales. Es que estas, recuerde, todas las ecuaciones diferenciales que estamos resolviendo en esta primera parte del curso, todas son de primer orden. Por eso aquí, y'. Ah, ok. Lo único que no es lineal, entonces. Es correcto, lo único que no es lineal, pero esta, por ejemplo, es una ecuación diferencial no lineal De primer orden. ordinaria de primer orden. Gracias. Gracias, Luis. Check. Entonces ya el compañero nos dijo que si vale 0, la potencia la resolvemos como lo que teníamos ayer, que era una ecuación diferencial lineal. Y si vale 1, entonces caemos en una de variables separables. Cheque. Entonces eso para que lo tengamos pendientes. Entonces, ¿qué sería el proceso para resolver una ecuación diferencial de Bernoulli? Primero, recordemos, como es de primer orden, a su 1 de x distinto de 0. Divido toda la ecuación diferencial entre a su 1 de x y obtengo la siguiente estructura. Estoy ahí. P de x es a sub 0 de x, a sub 1 de x, f de x, g de x sobre a sub 1 de x. Entonces, siempre que ustedes vean esta forma,
decimos, tenemos una ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Cuál es el cambio de variable para resolver esta ecuación diferencial? Esta ecuación diferencial la vamos a resolver con el cambio u igual y a la 1 menos n. ¿Cuál es el diferencial de esta? D de u es 1 menos n, y a la menos n, d de y. Entonces, ¿qué voy a hacer en la práctica? En la práctica voy a tomar este valor que me va a aparecer aquí y lo voy a multiplicar por toda la ecuación diferencial. Entonces lo voy a hacer. Y miren, ya no me va a aparecer el y a la menos n. ¿Por qué? Porque y a la menos n al multiplicarse por y a la n va a quedar y a la 0, ya no está. El y a la menos n al multiplicar por y me va a quedar y a la 1 menos n. Y esto está listo para que yo aplique el cambio de variable. Miren qué pasa con el cambio de variable. Esto se convierte en d de u. Esto es u. Vean, ya apliqué el cambio. ¿Y a qué tipo de ecuación diferencial reduje la de Bernoulli? A una lineal. Correcto. Entonces, observación. Con el cambio de variable, la ecuación diferencial de Bernoulli se reduce a una ecuación diferencial lineal de primer orden. Así les decíamos ayer. Miren, la de Bernoulli al aplicarle el cambio se lleva a una ecuación diferencial lineal. Entonces quiero que no olviden el cambio de variable y la forma que tiene la de Bernoulli. Ya una vez en esta estructura, ya nosotros sabemos qué hacer, ¿verdad? Aplicamos la formulita que les expliqué ayer. Cheque. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Lizy, respecto a la teoría de la ecuación lineal, justamente el libro menciona que las ecuaciones lineales tienen que cumplir la forma de que todos los coeficientes, todas las variables dependientes de y las derivadas tienen que ser lineales. Sí. Pero en este caso nos quedaría una y a la 1 menos n. Entonces, no sé si ahí tendría que ser n igual a 2 específicamente o es algo que estoy pasando por alto. En realidad, esto es el cambio de variable. Y la que digo que es lineal es esta. La variable dependiente es u. Entonces, sí, tiene razón, sí. Tiene razón. Gracias, Lick. Dele. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, así abordamos nosotros la ecuación diferencial de Bernoulli. Tenemos el cambio, tenemos la forma, el cambio, el diferencial. Lo que hacemos, este número que me va a aparecer aquí, lo voy a multiplicar por toda la ecuación diferencial. La relación es que el cambio de variable es en la dependiente, ¿verdad? Estoy haciendo un cambio de variable en la variable dependiente. Y miren, se reduce a una lineal. La lineal es esta de acá. Y aquí en esta parte, pues ya sabemos qué hacer nosotros. Vamos a revisar la otra ecuación diferencial que también se trabaja con cambio de variable, que a esa le llamamos ecuación diferencial de coeficientes lineales.
Entonces, ecuación diferencial de coeficientes lineales. Esta no la van a encontrar en el libro de Denisil. Pero hay una que es un caso particular, ya se las voy a mostrar, que sí sale en SIL. Esta la encuentran en el libro de Reinville, si la quisieran leer. La forma que tiene esta ecuación diferencial es la siguiente. Es una ecuación diferencial de la forma, dos puntos, a sub 1x más b1y más c1 de x más a sub 2x más b sub 2y más c sub 2 d de y igual a 0. Estamos ahí. Entonces, esta ecuación diferencial le decimos ecuación diferencial de coeficientes lineales y es notorio, ¿verdad?, el por qué le decimos de esa manera. Si se fijan, los coeficientes o los que están multiplicando los diferenciales son ecuaciones lineales, ambas. Entonces, para resolver este tipo de ecuación diferencial, nosotros partimos de lo siguiente. Decimos que esto es 0. Entonces, estas, si se fijan, arman un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, al armar un sistema de ecuaciones lineales, puede ser que pasen dos cosas, que se corten en un punto o que sean paralelas. Entonces, si estas dos rectas se cortan en un punto, implica que tienen una solución, ¿verdad? Entonces, casos 1, las rectas se cortan. Digamos que se cortan en el punto H, K. ¿Qué significa? Que cuando usted reemplaza la H por X y la K por Y, ambas ecuaciones van a 0. Entonces, se usa el cambio de variable U igual a X más H, B igual, no, aquí me equivoqué yo, permítanme, que me equivoqué de cambio. Entonces el cambio es X, Y, este, y es B más K, ahí. Entonces, ¿qué va a pasar si utilizo este cambio? Con los diferenciales, pues nada, porque de U es de X y de B es de Y. Miren, con diferenciales nada. Me voy a la ecuación diferencial. A1, U más H, más B1, B más K, más C1, de U, más A2, más H, más B2, B más K, más C2, D de B, igual 0. Vean, me pasa esto. De aquí, efectúo el álgebra.
¿Y qué va a suceder? Esto es 0 y esto es 0. Miren la ecuación diferencial. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta que acabo de obtener? Es una ecuación con coeficientes homogéneos. Correcto. Es una ecuación diferencial de coeficientes homogéneos de grado 1. Ujú. Cheque. Entonces ya sabemos cómo resolverla. Entonces ya sabemos que la forma de solución es U igual a alfa B o B igual a beta U. Usar el parámetro, cualquiera de los dos, ¿verdad? No les digo el otro porque con esto es suficiente. Y ya sabemos que una vez que usemos esta, la ecuación diferencial va a caer en una de variables separables. Y de ahí a retornar con el cambio de variable, no olviden el cambio. El cambio está aquí y el otro cambio, depende de cuál camino usen, está aquí. Ese es el caso cuando se cortan. Y el otro caso es cuando las rectas son paralelas. Cuando las rectas son paralelas, no sé si han notado qué pasa. Cuando ustedes tienen un sistema de ecuaciones lineales, pero las rectas son paralelas, recuerde, son paralelas cuando se cortan infinitamente o cuando no se cortan. Pero sucede algo con las ecuaciones algebraicamente. ¿Recuerdan? ¿Tiene la misma pendiente, Lick? Sí, tiene la misma pendiente. Vamos cerca, pero no es algo geométrico lo que quiero que me digan. Es algo algebraico. Licenciado, lo algebraico creo que es que ambas ecuaciones son, bueno, si son coincidentes, son paralelas y son las mismas. Y si no son coincidentes, pues tienen los términos independientes diferentes. Vamos ¿O no? llegando. Vamos Ok. llegando. Vamos a ver. ¿Han notado lo siguiente? Dos rectas paralelas. Cuando las rectas son paralelas, hay algo que sucede con la parte literal. Pasa esto, miren. En la parte literal, al ser paralelas, esto sucede. Existe una constante, alfa, tal que una parte literal se puede escribir en términos de la otra. ¿Me explico? Entonces, eso es similar a lo que su compañero hablaba de términos independientes que se parecen o que las pendientes son iguales. Entonces, más o menos por ahí va relacionada la historia. Pero algebraicamente ustedes van a notar esto. O tienen que A1X más B1Y es igual a alfa por A2X más B2Y. O pasa que A2X más B2Y es igual a beta, no necesariamente el mismo número, a 1X más B1Y. Esto pasa cuando tenemos que esas rectas son paralelas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Podemos tomar dos posibles cambios de variable para resolver
esa ecuación diferencial podemos tomar U igual a 1x más B1y, o tomamos U igual a 2x más B2y, sin importar la relación que haya entre estas dos. Sin pérdida de generalidad, voy a decir qué pasa esto. Y les voy a explicar a dónde vamos a caer. Esto ya tengo tiempo, sí, tenemos tiempo de sobra. Entonces, tengo la ecuación diferencial A1x más B1y más C1. Más bien voy a usar la otra. Esta voy a tomar. Olvídenle, ya copié, la copié mal. Así que bueno. De x más, en vez de A2, voy a tener beta A1x más B1y más C2 D de y igual a 0. Miren. Eso tengo por ahí. Eso quiere decir que voy a tomar este cambio de variable. Al tomar ese cambio de variable, tengo du a 1 de x más b1 de y. Entonces, u más c1 de x más beta u C2, y en vez de dy voy a tener d de u menos a1 de x sobre b1 igual a 0. Miren, todo me va a quedar en términos de u y de x. Le voy a tratar de hacer más o menos el álgebra que me queda por aquí. Entonces, u más c1 de x más beta u más C2 B1 de DU. Una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué solo se cambia el diferencial de y en términos de du y de las otras variables? En Y de esencia, usted puede escoger cualquiera de los dos, o el de X o el de Y. La historia es eliminar una de las dos variables iniciales. Yo decidí eliminar la Y, por eso. Ok, gracias. Dele. Miren, ya multipliqué. Y ahora voy a agrupar el diferencial y ustedes me dicen a qué ecuación diferencial llegamos. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta última? ¿Jóvenes? De variables separables. ¿Correcto? Entonces, particularmente eso va a suceder. Nosotros tenemos la libertad de seleccionar, dado que las rectas son paralelas, ¿qué pasa? Este o esto. Aquí, por ejemplo, hay una relación de beta con alfa, ¿verdad? Beta es 1 entre alfa. Entonces, eso también lo pueden tomar. Que ustedes tomen el cambio u igual a 1x más b1y o a 2x más b2y. O lo toman con toda la recta, ¿verdad? Es decir, a1x más b1y más c1, pero para fines prácticos yo les digo solo tomen la parte literal.
donde están las variables. Luego tienen el diferencial, dependiendo del cambio. Como dije, voy a usar este. Tengo el diferencial aquí. Reemplazan, hacen el álgebra y van a llegar a una ecuación diferencial de variables separables. Y ya sabemos qué hacer. Esta, para cerrar, bueno, tiene un caso particular. No lo voy a poder terminar, ¿verdad? Pero quiero que lo mediten para mañana. Ese caso particular sí salen de misil. De esta segunda parte, tenemos una ecuación diferencial que es así, miren. Caso particular. Si nosotros tenemos la ecuación diferencial, f es una función. Cualquier función. Dentro de la función tenemos esta expresión lineal, ax más by más c. Entonces, esta ecuación diferencial nosotros la resolvemos usando el cambio de variable u igual a x más by más c. Entonces, quiero que para mañana, yo voy a dejar este espacio en esta página. Esta misma página voy a utilizar para mañana. Yo quiero que ustedes intenten reemplazar el cambio en la ecuación diferencial. Y que me digan, esta se va a reducir a este tipo. Y hay una restricción que la va a cumplir. Usted me dice cuál es la restricción que va a cumplir. O si no hay restricción, usted me dice no hay ninguna restricción para la solución de la ecuación diferencial. No sé si me entienden lo que quiero que hagan para mañana. Quiero que ustedes tengan este cambio de variable, calculen el diferencial, lo reemplacen y me digan, mire, profesor, esta ecuación diferencial se reduce a este tipo de ecuación diferencial. Cheque, estamos bien. Y mire, hay una restricción que es esta. O no hay ninguna restricción, ahí todo, no hay ninguna limitante para el cambio. F, pues no importa, ¿verdad? F es una función cualquiera, o sea que esto es F de U al final aquí. Entonces, quiero que mediten cuál es la restricción, si es que existe, ¿verdad? Y a qué tipo de ecuación diferencial se va a reducir una vez que ustedes le apliquen el cambio de variable. Pueden buscarla en SIL. Les diría, inténtenlo sin ver SIL. ¿Estamos claros? Sí. Listo. Sí, Si quieren, háganle una captura por si me tardo, aunque ayer rápido les mandé el PDF. Lo que me tardé fue el video que los desperté en la madrugada. Hagan una captura y la comparten por el grupo, porfa. Tal vez, bueno, para los que vinieron a clase van a saber qué onda. Me avisan para cerrar. Listo, Lick. Del hombre. Gracias. Entonces, seguimos mañana. Cuídense mucho. Y por cierto, mañana es octubre, ¿verdad? Sí, mañana primero. ¿Qué pinta? Por cierto, Nicole Fonseca se encuentra, que hasta ahorita veo el mensaje. Ya se fue, o no entró. Pues creo que no entró. Ya se fue. Bueno, seguimos mañana entonces. Cuídense. Bueno, Lick, gracias. Gracias, Lick, igual.